Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este miércoles 13 de noviembre de 2024. Transmitimos desde la mitad del mundo. Quienes hablan, Susana Naranjo, les da la más cordial bienvenida a su programa Vida Sana. Desde aquí, desde el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. El día de hoy tendremos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre los dolores de cabeza, sobre las cefaleas y, por qué no, también hablar de las consecuencias de la oscuridad en la que está viviendo el país frente al aspecto psicológico y realmente también al aspecto físico. Para lo cual tenemos un invitado muy especial. Pero antes quiero recomendarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales del HCAM, del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Y darle la bienvenida ya en este momento a nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña el doctor Cristian Calero, él es neurólogo y también psiquiatra. Cristian, muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Sí, mi nombre es Cristian Calero Moscoso, soy médico tratante del Hospital Andrade Marín, soy neurólogo y sí, tengo una subespecialidad en neuropsiquiatría. No, excelente. Así que tenemos muchos temas importantísimos que tratar y ustedes pueden hacer todas sus consultas y preguntas a través de nuestro chat, a través del Facebook Live que lo están viendo en este momento. Recordándoles que todos los miércoles a las 8:30 tenemos un programa en vivo. Cristian, ¿te parece si iniciamos ya con el programa? Claro. Y les comentamos a nuestros amigos y nuestras amigas que nos miran y nos escuchan a través de Vida Sana sobre qué son las cefaleas y qué es la migraña? ¿Qué son estos dolores de cabeza distintos? Claro. Bueno, la cefalea, como tú bien lo dices, es el término que utilizamos a cualquier dolor de cabeza. En términos generales, nosotros dividimos a los dolores de cabeza, es decir, a las cefaleas, en un grupo que se llaman primarias y en otro grupo que se llaman cefaleas secundarias. Se entiende por cefaleas secundarias los dolores de cabeza en donde existe una alteración en la estructura cerebral, un daño en la estructura cerebral. Entonces son dolores de cabeza un poco más preocupantes, ¿no? O sea, secundario a tumores, a hemorragias cerebrales, a un infarto cerebral, cuya forma de presentación es muy distinta a las cefaleas primarias. Las cefaleas secundarias suelen ser súbitas, con muy intenso dolor, es el primer dolor tan intenso que han tenido, dicen los pacientes, ¿sí? Entonces, eso obliga a pensar alguna lesión estructural en el cerebro. Y el otro tipo de cefaleas se llaman más bien cefaleas primarias, que tienen otras características. Generalmente son dolores episódicos, es decir, no se presentan tan súbitamente de un momento al otro, sino que presentan episodios de dolor, es decir, un día, 2 días aparece el dolor, después se calma, después de 2 días otra vez aparece el dolor. Entonces se llaman cefaleas primarias y lo característico es que suelen ser episódicas, se presentan por episodios. Dentro de las cefaleas primarias entonces está la migraña, que es la que nos vamos a referir, u otro dolor muy frecuente que es la que se llama cefalea tensional, ¿sí? Hay otro grupo de cefaleas primarias como la que se llama cefalea en racimos y principalmente la que más nos llama la atención son las migrañas, ¿no es cierto?, dentro de las cefaleas primarias. Tú nos estás explicando una variedad inmensa que tenemos en el tema de lo que corresponde a lo que son las cefaleas. Así es. Pero cuando la gente normal, común, quienes nos miran, ¿verdad? Y nos escuchan, dice, simplemente tengo un dolor de cabeza. ¿Cómo podemos distinguir una cosa de otra? Porque también tenemos dolores de cabeza, en el caso de las mujeres, por ejemplo, cuando es premenstrual, hay algunas mujeres que sufren de este dolor de cabeza, hay en cambio otras personas que tienen dolor de cabeza por la tensión, otras personas que sufren de dolores de cabeza por el cambio de clima. Sí, bueno, lo importante es identificar un dolor de cabeza que puede estar dando señales alertas de algo grave, ¿no? Como te decía, el aparecimiento brusco de un momento a otro y que a eso se suma algún otro síntoma adicional, como una pérdida de la visión, como una sensación de amortiguamiento en el brazo o en la pierna, vómitos muy intensos, son señales de que hay que descartar una lesión estructural, ¿ya? En cambio, las cefaleas que son un poco más episódicas, es decir, que se presentan cada cierto tiempo, como la parte que mencionas como antes de la menstruación, suele ser más bien un tipo de dolor de cefalea primaria. Las migrañas, por ejemplo, tienen sus características al ser en la mayoría de las veces acompañadas de una sensación de alteración visual
o personas se quejan de que van a tener alguna sensación de mal olor, de percibir un mal olor y después viene el dolor, ¿sí? Entonces estos se llaman auras. Eso es lo característico de la migraña. Cuando suele ser más de un lado, cuando se acompaña de trastornos, por ejemplo, que le estorba la luz, que le estorba el ruido, ¿sí? Son síntomas un poco más enfocados a la migraña. Pero cuando el dolor es súbito, aparece de la nada, de un momento al otro, y se acompaña de una pérdida de la visión, se acompaña de hormigueos en brazos, piernas, trastorno del habla, hay que tener mucho cuidado porque es una señal de que alguna lesión estructural puede haber. Para entenderlo un poquito más fácil, vamos a separar, ¿te parece? Claro. Para que sea un poquito más de fácil entendimiento para nuestros amigos y amigas sobre la cefalea, y luego hablamos ya del trastorno de la migraña. Como tú nos decías, las cefaleas pueden ser tensionales, ¿verdad? Sí, ¿Cuándo yo tengo una cefalea tensional? ¿Qué es eso? Dentro del grupo de las cefaleas primarias, digamos, un primo hermano de la migraña es la que se llama cefalea tensional. ¿Sí? También es un dolor episódico, pero que suele tener una presentación y una ubicación un poco distinta, ¿sí? El paciente con cefalea tensional suele tener un dolor posterior en la parte occipital que se dirige hacia la nuca. A veces hay una sensación de náusea. No llega a ser un dolor tan intenso a veces como el de la migraña, que si llega a ser 10 sobre 10, la cefalea tensional suele ser molestosa. Puede ser tan crónica que está todos los días, pero no suele ser tan intensa. Nosotros siempre averiguamos del 1 al 10 qué tan intenso es. Claro. Entonces la cefalea tensional se ubica entre 6, 7, 8 de intensidad, ¿ya? Leíamos una nota interesante que decía que la cefalea tensional la sufren más las mujeres que los hombres. Sí, generalmente la migraña y la cefalea tensional tienen un pico un poco mayor en las mujeres y también tiene que ver un poco con la edad, ¿sí? Es típico a veces también de la cefalea tensional que suele presentarse más entre lunes a viernes, en los días de trabajo, ¿no? Pero sábado y domingo, pues en realidad los fines de semana suele disminuir, suele ser menos intensa. En la cefalea tensional a veces se acompañan también trastornos del sueño. Ya es importante el insomnio y es importante en este tipo de cefaleas primarias, tensional o migraña, averiguar siempre cómo está el sueño, ¿ya? Y vas a encontrar que muchas de las personas que están sufriendo de cefalea van a tener también problemas del sueño, ¿sí? Claro, porque la mayoría de las personas, me imagino, que en el tema de cefalea tensional es un problema de estrés, el tema laboral, la situación familiar, y que mucha gente, como bien lo dicen, ¿no? Comúnmente son problemas que no me dejan dormir. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cuál sería la solución? Sí, la cefalea tensional como que tiene un doble sentido el término, ¿ya? Tensional también se lo aplicó el término porque existe una tensión en las estructuras musculares cervicales, ¿ya? Entonces tú ves al paciente y ves que también está contracturado cervicalmente, entonces hay una tensión muscular. Adicionalmente de que, secundariamente la palabra da para entender que hay una tensión emocional. Y es también verdad, ¿ya? Porque la sobrecarga física, emocional, el exceso de horas de trabajo, el tener la mente preocupada en algún tema emocional, va a colaborar a que los dolores primarios, en realidad, no solo la cefalea tensional, sea un poco más frecuente e intensa. Es decir, la sobrecarga emocional, física, las pocas horas de sueño, empeoran una migraña, empeoran una cefalea tensional, empeoran los dolores de cabeza primarios, las cefaleas primarias en general. ¿Cuál es la solución que podemos brindarle a las personas que nos miran y nos escuchan a través de Vida Sana cuando tengan lo que llamaríamos cefalea tensional, que bien tú nos has explicado que hay una tensión en la parte de acá atrás, ¿verdad? En la parte del cuello. Así es. Sobre todo en la parte del cuello, y nos sentimos mal, no dormimos bien. Bueno, generalmente tener buenos hábitos, ¿no? Y se entiende al sueño como un hábito, y es importante contemplar unas horas de sueño que sean más o menos entre 7 a 8 horas. Es interesante que el dormir en exceso también predispone a los dolores de cabeza. Entonces, más o menos tener un horario habitual, al que tú ya más o menos te has acostumbrado. No llevar, por ejemplo, celulares o estar en la televisión mientras estás acostado. Eso va a quitar tus
tus horas de sueño, a empeorar tu mal hábito, a consumir café durante la noche, ¿sí? Y muchas veces nos acostamos sin sueño. O sea, el paciente o las personas van a la cama y están viendo la tele, están viendo el celular y dicen no tengo sueño. Obvio que no, porque no están generando el ambiente para provocar esa somnolencia. Entonces es importante tener la habitación sin la televisión, ojalá la televisión fuera de la habitación, y ya cuando haya la programación de ir a dormir, tú si estás acostumbrado hasta las 10:30, ok, día 10:30 apago todo, es importante también desconectarse, ¿sí? Desconectarse un poco de la actividad que estás haciendo. Si estabas leyendo, si estabas lavando los platos, no te vas a acostar de una, ¿no? Entonces tienes que hacer una actividad un poco relajante. Yo digo, hay pacientes que les cuesta a veces entrar en el sueño, ¿no? Hay otros pacientes que se acuestan fácilmente, pero los que están teniendo migrañas, cefaleas tensionales, están teniendo a veces problemas para dormir. Entonces es importante tener como una actividad relajante un poquito antes de dormir, ¿sí? Revisar una revista, escuchar una música ligera, escuchar no hacer ejercicio. No hacer ejercicio, no estar activo completamente antes de acostarte. Tal vez un baño caliente pueda ayudar, no merendar muy tarde, ¿sí? Correcto. Ahora, creo que está de moda, por decirlo de alguna forma, cierto medicamento, creo que es natural, un inductor de sueño, puede ser. Ahora, he escuchado a muchas personas que toman eso, ¿no? Sí, pero antes de eso es importante, justo lo que te hablaba, es lo que se llama la higiene del sueño, ¿sí? O sea, son medidas en tu hábito diario que las tienes que incorporar a tu rutina diaria para en lo posible tratar de evitar medicamentos para dormir, considerando que el sueño es un hábito, ¿sí? Entonces lo que te decía, ir a la cama con sueño, no café en la noche, no activarte con la televisión, no llevar... Es lo que hacemos con nuestros hijos cuando son pequeños. Exactamente, sí, tratamos de poner una norma ahí, decir a las 10 ya todo apagado, exactamente, más o menos, pues fíjate, o sea, hacemos con los niños, no hacemos con nosotros, entonces es más o menos lo que debemos hacer. Y bueno, ya si es que a pesar de haber corregido los hábitos del sueño, hay una sinnúmero cantidad de medicamentos que se utilizan como inductores de sueño, un montón. Si estamos refiriéndonos a un paciente que tiene dolor de cabeza diario, como una cefalea tensional, es decir, tú también averiguas de los 30 días o de los 7 días de la semana cuántos puede tener dolor de cabeza, el paciente dice 5 o 6, es enorme. Entonces ese paciente va a requerir un medicamento preventivo y aprovechas que ese medicamento tiene la ventaja de generar somnolencia, de generar sueño, y entonces utilizas ese mismo medicamento que va a ser útil para la migraña también para mejorar su sueño. Perfecto. Entonces, antes de entrar al tema de la migraña, Cristian, quisiera invitarte y a todos nuestros amigos que nos están mirando a ver un video, ¿te parece? Claro. La cefalea y dentro de esto la migraña es de los síntomas más frecuentes en todas las citas y en todas las consultas externas. El servicio de neurología trata en lo posible de quedarse con los casos que son un poco más crónicos y más difíciles de tratar o que presentan una comorbilidad como epilepsia, como pacientes de pronto de la tercera edad. Y es importante como paciente saber identificar que uno está pasando por una migraña y no automedicarse. Eso solo empeora la migraña. Entonces es importante hacer un diagnóstico, sobre todo a los pacientes cuyos episodios de migraña se han vuelto crónicos, continuos y que presentan muchas otras patologías a la vez. Amigos, nuevamente con ustedes, gracias por seguirnos. Estamos hablando sobre las cefaleas y la migraña con el doctor Cristian Calero, neurólogo de la CHECAM, quien nos ha acompañado durante esta entrevista. Cristian, ¿te parece si ahora hablamos de la migraña? Cuéntanos un poquito qué es la migraña. Claro, como te decía, la migraña es un tipo de dolor de cabeza que está dentro del grupo de las cefaleas primarias, es decir, que no encontramos una lesión estructural que está provocando el dolor de cabeza. La migraña se la define así porque tiene ciertas características muy típicas, ¿ya? Lo importante es que sea episódica, es decir, que viene por episodios, ¿ya? Suele ser más de un lado, el paciente se queja que le duele más del lado derecho, o a veces
cambia hacia el lado izquierdo, se acompaña de náusea, de vómito. El paciente también muchas veces se queja de que le estorba la luz, le estorba el ruido. Es un dolor de cabeza que tiende a ser más duradero de 6 horas, ¿ya? Porque uno se queja de dolor de cabeza, pero en 30 minutos, una hora ya pasó sin tomarse ningún analgésico. Ese no suele ser una migraña. Una migraña debe durar al menos 6 horas, ¿sí? Y lo importante es que viene por episodios. También nos dicen que la migraña aparece normalmente en la pubertad y que luego se mantiene durante toda la vida, hasta los 35, 45 años. ¿Qué hay de cierto? Sí, hay como una evolución natural de la migraña, ¿no? Como es algo esperado ya. Es esperado que sea un poco más frecuente en las mujeres y que tenga picos de edad un poco más, en donde se hace más evidente. Como tú has dicho, en la adolescencia hay otro pico entre los 20 y 24 años de edad, y hay otro pico también, sobre todo en las mujeres, antes de la menopausia, ¿no? Además hereditario. Sí, o sea, hay factores genéticos que están influyendo en el aparecimiento de la migraña. No es un gen en especial que uno pueda decir, el gen tal es el que provoca la migraña, sino hay una cantidad de genes que pueden estar involucrados en el aparecimiento de la migraña. Correcto. Es importante comentarles, amigos, que cerca del 13% de la población mundial sufre de migraña, que realmente es alto. Claro, la migraña y en sí el dolor de cabeza es el síntoma principal que evaluamos los neurólogos muchas veces en nuestras consultas privadas. ¿Sí? Y entonces la migraña es algo muy frecuente y sobre todo, como ves, puede a la misma persona a lo largo de la vida sufrirla por varias épocas. ¿Sí? Entonces, tenemos pacientes que a los 40 años tienen migraña y volvemos a preguntarles, ¿tú tuviste a los 18? Y hacen un recordatorio y dicen, sí, en realidad a los 18 también tuve. Entonces es como una historia natural. Actualmente el paciente que debuta a los 15, 16 años con migraña, es probable que a lo largo de la vida la siga teniendo por épocas, por episodios. ¿Cómo podemos aliviar la migraña? La migraña tiene ciertos factores también que las desencadenan, ¿no? Habíamos hablado de lo importante del sueño, las pocas horas de sueño o el exceso en las horas de sueño desencadenan ataques de migraña. Las hormonas, ¿sí? El tabaco también desencadena. Fíjate que en las mujeres que tienen un tipo de migraña que se llama migraña con aura, es decir, los pacientes que se quejan que empiezan a ver visiones, que empiezan a ver unas lucecitas y de ahí viene el dolor, eso se llama aura. Y entonces las mujeres que tienen estas auras, que además fuman y que además consumen estrógenos, están entrando en un riesgo de que esas migrañas sean más graves. Hay una relación en este grupo de pacientes entre migrañas e infarto cerebral. ¿Sí? Entonces eso es una complicación de la migraña que hay que tomar en cuenta. Entonces la corregimos únicamente dejando el tabaco, dejando de utilizar estrógenos en dosis altas, ¿sí? Entonces muchas veces a la hora de tomar un método anticonceptivo es importante que se averigüe si esa persona tiene un antecedente de migraña o no, ¿sí? Tenemos muchos pacientes que vienen a la consulta con un empeoramiento de su migraña y en la historia encontramos que empezaron a consumir anticonceptivos en dosis altas de estrógenos. Me surge una consulta. Por ejemplo, conocí a una persona, a una chica que sufre de migraña, pero que también tenía problemas de quistes en los ovarios, para lo cual le recomendaban que tome anticonceptivos. Pero los anticonceptivos, como tú bien nos has señalado en este momento, tienen una carga de estrógenos. Entonces, ¿cómo compensar también? Ustedes aquí en el HCAM realizan una serie de análisis. ¿Qué hacemos aquí en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín para el beneficio de todas estas pacientes o los pacientes en general que sufren de migraña? ¿Cómo lo detectamos? ¿Qué hacemos? Claro, bueno, es importante considerar la comunicación entre especialistas. ¿Ya? En un detalle que parecería no mayor, como en una migraña, es importante conversar con el ginecólogo o a través de la paciente llegar al ginecólogo y decir, mira, tenemos que disminuir la cantidad de estrógenos en esta paciente. Hay que evitar, como te decía, el tabaco, el café, ciertas sustancias como el vino tinto, los quesos maduros, también empeoran la migraña, ¿sí? Aquí en el hospital tenemos casos un poco más rebeldes, por decir así, de migraña, ¿ya? Como es un hospital de tercer nivel, acuden pacientes que ya han sido evaluados quizás en otros centros y que no han sido adecuadamente controlados su migraña, ¿ya?
Entonces, son pacientes que a veces tienen comorbilidades, es decir, que junto con la migraña tienen otras patologías como un insomnio muy crónico o sí, pacientes que toman muchos medicamentos. Entonces, es importante tener una historia muy detallada de todos los medicamentos que está utilizando, de los hábitos, incluso del sueño, y tratar de corregir todo eso. Es decir, una cita de migraña sí demora unos 20, 30 minutos para poder evaluar todos estos aspectos, ¿ya? Existen varios medicamentos que se pueden utilizar. Pero también surge confusión entre todas las personas, entre lo que es la jaqueca y la migraña. También hay diferencias. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Pero generalmente son sinónimos, jaqueca y migraña. ¿Ya? Jaqueca y migraña son sinónimos y forman parte del mismo grupo de cefaleas primarias. Correcto. Estamos con el tiempo encima y tenemos algunas consultas que dicen que nos ha llegado del público que nos mira a través de Vida Sana. Una de ellas es, el señor Víctor A. dice: buenos días, doctor, muy interesante información. Luego de sufrir un episodio de migrañas, ¿qué tan normal puede ser que exista pérdida en la motricidad, como que se te caigan objetos que tienes en tus manos? Qué interesante, gracias. Bueno, existen episodios que se llaman migrañas complicadas, ¿ya? En donde un episodio que sabemos que empieza con problemas visuales, viene el dolor intenso. A veces hay pacientes que se quejan de tener dificultades para articular palabras en el momento de hablar o justo en el momento de la migraña, o que han perdido la visión. Entonces, eso se llaman migrañas complicadas, ¿ya? En ocasiones, la migraña es tan intensa que tiende a generar un cierre de las arterias, y esto provoca una falla de circulación en ciertas estructuras cerebrales. El dolor de cabeza es tan intenso y generó un cierre de las arterias que controlan la visión, el paciente se queja de un trastorno visual, ¿ya? Correcto. Suele ser en ocasiones reversible, es decir, que a cabo de 2 horas, 3 horas, por suerte, nuevamente ese cierre, ese vasoespasmo que había con la ayuda del control del dolor, termina y entonces nuevamente vuelve un flujo normal y desaparece. En raras ocasiones ese vasoespasmo, ese cierre no se da, o sea, esa reapertura no se da y ya se genera una pequeña lesión isquémica, o sea, una pequeña falta de circulación que ya provoca como un infarto pequeño. ¿Sí? Entonces hay una pequeña asociación entre migraña complicada e infartos o microhemorragias, pero eso es en un pequeñísimo porcentaje de casos. Es importante decirle a nuestros amigos y amigas que cuando ustedes tengan estos episodios de migraña muy fuertes, como lo ha señalado el doctor, tienen que acudir a un especialista. Sí. No, porque escuchamos a mucha gente que sufre de migraña y dice: no, yo me tomo tal pastilla, tal pastilla, tal pastilla. Y no hay una temporalidad en eso, ni siquiera hay una receta. Sí. Sino por recomendación del amigo. El tema es que las migrañas suelen ser tan especiales en cada caso, ¿no? Pueden ser pacientes que tienen migraña una cada 2 años, una al año. Dicen: no, yo no voy a ir, tengo una cada 2 años, y ya saben con qué de pronto les fue bien. Pero hay casos en donde la migraña ya es distinta, ¿ya? O sea, donde tú ya no tienes el típico dolor que siempre tuviste de tu migraña, sino es una migraña distinta, como la buena pregunta que nos hicieron, que junto con la migraña yo ya tuve problemas en la vista, tuve problemas con el habla. Eso ya es una migraña distinta, no es la que estabas acostumbrada. Entonces esa requiere una evaluación por urgencias. ¿Sí? Correcto. Es importante, sobre todo si tú estás teniendo migrañas con una frecuencia importante, es decir, 2 a la semana, ahí sí que hay que tener cuidado de no automedicarse, ¿ya? Porque el abuso de ciertos analgésicos, sí, justo hay un montón de analgésicos que aprovechan el término migraña para utilizar ese nombre, es decir, migra. El enganche de venta. El enganche de venta migra. Y Ajá. generalmente son esos un poco los más aditivos y un poco los más peligrosos porque empeoran la migraña. ¿Ya? Un paciente que empieza a consumir más de 4 analgésicos por semana, hay que tener ojo porque hay predisposición a que el mismo analgésico genere más migrañas. ¿Ya? Importantísimo. Entonces, esa recomendación, claro, amigos, no se automedique, por favor. Vaya al especialista. Si ustedes consumen, perdóname,
4 analgésicos, más de 4 analgésicos a la semana, por su cuenta, es algo que llama la atención y que ya necesita una atención médica. Esa es una alerta. Sí. Tenemos otra consulta. Sami nos dice, doctor, una consulta. La migraña, como usted indica, puede durar más de 6 horas. ¿Se puede considerar como inhabilitante o otorgar reposo al paciente que sufre fuerte migraña o es recomendable con migraña continuar con las actividades diarias? Gracias por la pregunta. Sí, gracias. Sí, una de las características de la migraña es que dure más de 6 horas e incluso puede durar 3 días seguidos. Hay una condición que se llama estatus migrañoso. Es decir, que la migraña se plantó y siguió mañana, tarde y noche por 2 a 3 días seguidos. Hay pacientes que calman ese estatus migrañoso, para 12 días sí disminuyó el dolor y luego enseguida viene otro cuadro de migraña. Entonces eso se llama migraña crónica diaria. Es decir, el paciente, y si tenemos pacientes que de los 7 días, 5 o 6 están con migraña. Entonces, claro que sí, es una carga, es una afectación importante que disminuye las horas de trabajo y sí, en ocasiones necesitan reposo, ¿no? Claro, como nos pregunta, se puede considerar como inhabilitante o otorgar reposo al paciente. Creo que por ahí va la pregunta. Sí, se puede, claro que sí, en cada episodio o en cada cuadro de migraña, ¿no? Sí, pero el decir de pronto voy a jubilarme o tener una invalidez por la migraña, no creo que podamos llegar a ese punto. Estamos ya nuestro director técnico aquí ya nos dice que el tiempo ha concluido, pero queremos hacer una pregunta para responderla rapidito, Cristian. ¿Es verdad que los hábitos alimenticios inciden en los dolores de cabeza, cefaleas, migrañas? Sí. Y eso muchas veces el mismo paciente te lo dice, ¿no? O sea, la noche anterior que tomó vino tinto o consumió quesos maduros, dice, ay sí, recuerdo que me despertó una migraña. Entonces alimentos como el chocolate, los alimentos que contienen cafeína como el té negro, la Coca-Cola, obviamente el café, quesos maduros, generalmente sí pueden desencadenar migrañas. ¿Y hay alimentos que mejoran o que disminuyen? Las habas, las frutillas, había escuchado. La verdad es que no tengo un dato para decirte sí, ahora tienen que consumir esto y van a consumir menos. Tenemos tema para una nueva entrevista. Pero entonces. el sueño de ley, o sea que tienen que mejorar sus horas de sueño, eso es importantísimo a la hora de evitar las migrañas. Y para cerrar, una pregunta. ¿Cómo afectan los cortes de luz en este momento que está viviendo el Ecuador y el encierro a las personas? Ya un poquito más, no tanto como neurólogo, sino como psiquiatra, no sé. Hemos visto que esto está provocando ansiedad en la gente y está provocando estrés. Sí. Nuevamente el hábito que uno ha tenido a lo largo de todos sus días. Sí, yo me acostaba a las 10 de la noche o 11, ¿por qué? Porque lavaba los platos después de comer y ese era mi hábito y de un rato al otro se te corta el hábito a lo que estabas acostumbrado y hay personas que dicen, es que yo no puedo ir a dormir si no he lavado los platos. Entonces, si llega a las 12 de la noche la luz, a las 12 me voy y me lavo los platos, pero ya me activé. Y entonces eso ya modificó mi actividad, mi hábito del sueño. Y sí, al día siguiente pues estoy mal genio, no dormí bien. Entonces se ha visto y te digo que en la consulta también se ve, sobre todo en los adultos mayores, personas que ahora están durmiendo más temprano, ¿sí? Y en cambio se despiertan más temprano. 3, 4 de la mañana están despertándose y ya no tienen que hacer. Entonces sí está afectando evidentemente el mismo hábito que se ha variado, además de la carga emocional preocupante de que alguien pueda perder el trabajo, de que cómo influye económicamente a nuestro país, todo esto. Entonces es una carga pues, emocional también. Seguridad, todo en oscuridad. Pues sí. Son problemas. Entonces, sí. Cristian, quisiéramos despedir el programa con un comentario tuyo para todos nuestros amigos y amigas de Vida Sana. Bueno, muchas gracias a la invitación, muchas gracias por la invitación. Me encantaría repetir este tema o cualquier otro. Estoy dispuesto a cualquier pregunta en una futura presentación. Y el consejo es que el sueño, yo creo que es algo muy importante, sí, que no pierdan ese hábito de completar entre 7 a 8 horas de sueño. Y el segundo dato importantísimo es evitar la sobremedicación. Insisto que si una persona está acostumbrada a tener dolores de cabeza y dice, me tomo pastillas y ya me alivia, tengan cuidado. El hecho de consumir más de 3 a 4 analgésicos a la semana no está bien.
requiere otro tratamiento, ese dolor de cabeza requiere una evaluación, no es normal tomar 3 o 4 analgésicos por semana. Correcto. Cristian, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Agradecemos al doctor Cristian Calero, neurólogo y psiquiatra del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Amigos y amigas, queremos agradecer también al equipo tras cámaras, que no los conocen, pero ya los van a ver ahora para diciembre. Los vamos a presentar tanto a Juanca como a Vic, quienes hacen posible que este programa llegue a todos ustedes. Recordarles, todos los miércoles, 8:30 de la mañana, los esperamos aquí en Vida Sana. Les enviamos un abrazo cariñoso. Una excelente semana. Gracias para todos.